Y aquí vamos. Hola, bienvenidos a este estudio alternativo de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado en cómo cambiaría la sociedad si llegáramos a confirmar de manera oficial, no solo científica, sino políticamente, que no existe el libre albedrío y que todo lo que ha pasado estaba determinado a pasar de esa forma? Imaginen a los noticieros presentando a los gobernantes de todos los países dando un discurso algo así como: querido pueblo, científicos de la física y la neurociencia confirman que todo en el universo sigue leyes causales y deterministas, incluida la conducta humana. ¿Qué pasaría con el paradigma de meritocracia que sostiene el sistema capitalista? Esa idea de que el éxito es cuestión de méritos propios y que el que es pobre porque quiere. ¿Y qué me dicen de la responsabilidad y la culpa en la que se basa el sistema penitenciario? Que tú, como víctima de algún delito, como perder a un ser querido porque alguien le quitó la vida, de repente te enteres de que todo ya estaba determinado a pasar de esa forma. Entonces, ¿qué implicaría descubrir y aceptar que vivimos en una simulación? Puede que pienses que esto es un tema irrelevante y carente de sentido. Quedaría igual si estamos o no en una simulación y que tomarse en serio esta pregunta es una total pérdida de tiempo. Pero con este video tal vez cambies de opinión y entiendas por qué, tanto en la ciencia como en la filosofía, se está debatiendo muy seriamente la hipótesis de las simulaciones. Y si quieres saber por qué a ti también debería de preocuparte, ponte los lentes y prepárate, porque esta primera temporada sobre las simulaciones te hará cuestionar todas tus creencias. Ponte los lentes. We only received that invitation after the suicide toll had rapidly reached 1 million. Don't you think your discovery was just too dangerous to share with the world? Do you feel responsible for all those people killing themselves? How can you keep a discovery so vital to our existence a secret? You proved the existence of an afterlife. I prefer to call it a new plane of existence. We opened the door for these people. Now we have to show them what's behind it. En la película The Discovery, El Descubrimiento, se muestra una idea de lo que podría ocurrir en caso de que se confirme de forma experimental lo que ocurre después de la muerte, y que al morir la conciencia solo salta a otra realidad paralela, como si al final todo lo que hemos vivido no fuera más que un sueño colectivo. Está claro que esta es una película de ciencia ficción, pero aquí lo interesante es ver la reacción de la sociedad frente a esta noticia, ya que esto desata una cadena de suicidios masivos de personas inconformes con su vida o con su trabajo, y que ven la posibilidad de saltar a una realidad de algún modo más placentera. Les puede parecer absurdo, pero no creo que haga falta mencionar que a lo largo de la historia y aún en la actualidad existe un gran número de personas que creen en un paraíso después de la muerte. Sin embargo, aunque los conceptos sean parecidos, la idea del paraíso expuesta por la religión, en lugar de promover el suicidio, lo condena y te dice que lo que te espera será proporcional a tu sufrimiento y actos en esta vida. Algo parecido al Valhalla, que era como el paraíso para los vikingos que morían en la guerra, lo cual servía como motivación para que tanto vikingos como cristianos se enfrentaran a muerte con la esperanza de ser recompensados en el más allá. Mientras que en la película The Discovery no se muestra ninguna condición o requisito que tengas que cumplir para pasar a otro plano, pues lo que dice es que el tiempo es una ilusión no lineal creada por el hombre y al morir solo apareces en algún momento de tu pasado donde tendrás la oportunidad de tomar otras decisiones, aunque no recordarías nada de dónde has estado antes, ya que ese futuro ya no existe, pero tendrías la sensación de que ya has vivido o vivirás algunas cosas, algo así como los déjà vu, lo cual puede influir de alguna forma en cómo se crea esta nueva realidad. Y tal vez pienses que sería genial que ya no existan requisitos para saltar a otra realidad si esta ya no te satisface, pero no estarías contemplando dos problemas. El primero es que
Parte de nuestra naturaleza humana está en la insatisfacción y el deseo constante. Y por más que en esta vida seas la persona más rica del mundo, con posibilidad de disfrutar todos los placeres, igual estarías inconforme con el mundo en que te tocó vivir y estarías invirtiendo todos tus millones para ir a vivir a otro planeta, como por ejemplo Marte. O crear un metaverso para escapar de la realidad que te tocó. Y si al final toda insatisfacción solo se soluciona saltando a otra realidad, llegarías al punto de perder por completo el sentido o propósito de existir y caer en un bucle tortuoso de querer dejar de existir y no poder hacerlo. Como los que quieren enamorarse y no pueden sentir amor al no estar dispuestos a tolerar nada de nadie y siempre estar pensando en la posibilidad de encontrar a otra persona. Algo que suele ocurrir ahora con las aplicaciones de citas en esta era de la inmediatez, donde cuesta encontrar a alguien dispuesto a implicarse seriamente en una relación por la facilidad que hay de conocer a otras personas de cualquier lugar del mundo. Y si lo piensas de esta manera, saltar de relación en relación es como saltar de realidad en realidad. Por cierto, para reflexionar sobre esto les recomiendo la película Todo en todas partes y al mismo tiempo. Y el segundo problema está en que si llegásemos a saber que la muerte no es el final, entonces tampoco habría la misma sensación de culpa o responsabilidad al acabar con la vida de alguien. De hecho, hasta podría hacerse como un acto de buena fe intentando sacar a alguien de su sufrimiento. Pero asimismo, si no le caes bien a alguien, no importa que estés viviendo la mejor de tus realidades, simplemente podrían animarse a mandarte a otra realidad sin remordimiento alguno. A tal punto que, por el inconformismo de los suicidas y asesinos, habría más gente desapareciendo en todas las realidades que las que se queden aceptando una sola realidad. Probablemente esto les recuerde a Nietzsche en su filosofía El eterno retorno, al preguntar ¿cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera: esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida, deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio que te hablara de esta forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubieras podido responderle: eres un dios y nunca he oído algo más divino? Como ven, aquí Nietzsche plantea dos opciones y a la vez se entiende una invitación a hacer las paces con tu realidad actual, buscando crear los momentos que te hagan querer vivir tu vida una y otra vez. Pero ¿acaso si se confirmara públicamente como un hecho probado que esta realidad no es el final, será que la renuncia de los insatisfechos y la dicha o aceptación de los resignados serían los únicos casos posibles? ¿O podría existir otro caso más? Hay que tener en cuenta que según la película El Descubrimiento, al morir nuestra conciencia va a otro momento de nuestro pasado donde sería posible cambiar la línea de sucesos, por lo cual tal vez caigamos en una realidad donde nunca se llegue a descubrir que la muerte no es el final, de modo que nos encontraríamos de nuevo con el miedo a la muerte. Y así, aunque en esta realidad sepas que tienes más oportunidades fuera de esta vida, también debes enfrentarte al riesgo de caer en una realidad peor y no recordar que existe la posibilidad de saltar a otra realidad más favorable. Y esto abre la puerta a otra opción, planteada en la serie Westworld, donde una comunidad de robots humanoides adquieren conciencia de sí y al darse cuenta que están en una simulación cruel que se repite una y otra vez, deciden luchar y enfrentarse a los multimillonarios que controlan el sistema, con la esperanza de vivir una realidad más justa y armoniosa. Esto no es un spoiler, sino la sinopsis de la serie, que por cierto, no se trata de robots, sino de lo que significa ser humano. Y la pregunta es:
Si la ciencia llegara a confirmar que vivimos en una simulación y que la existencia es eterna y solo cambia el escenario, ¿cómo reaccionaríamos frente a ese hecho? ¿Habría suicidios masivos o el pueblo perdería el miedo y se enfrentaría a sus líderes y empresarios explotadores? ¿Qué haría la diferencia para que ocurriera una cosa u otra? Uno de los factores que puede influir en el resultado tiene que ver con quién sea el primero en poseer tal información. Pues, aunque hay muchos sufriendo en esta realidad, no todos estarían dispuestos a renunciar a las riquezas y comodidades que tienen en esta vida. Y dado que mucha de esa riqueza ha sido generada por el trabajo de esclavos, entonces informar al pueblo que la muerte no es el final podría significar quedarse sin esclavos o que los esclavos perdieran el miedo a rebelarse contra ellos para buscar la igualdad. En este caso, lo conveniente sería no decir la verdad o añadirle un detalle, confirmando que sí hay otra realidad después de esta, pero sería alcanzable para aquellos que sufran en esta vida y no se rebelen contra el sistema. Maravillosa jugada. Y de esta forma todo seguiría igual, con creyentes que sacrifican su presente bajo la promesa de un paraíso en el futuro, como si el universo o la realidad siguiera leyes morales o éticas, asumiendo que todos las aceptarían sin cuestionar de dónde o cómo se llegó a esa conclusión. Pues una cosa es descubrir que existen realidades alternativas o universos paralelos y que la muerte no es el fin, y otra es descubrir todas las condiciones que determinan cómo te va a ir en una realidad según cómo te comportes en esta. Pues si alguna realidad de estas fuera como un videojuego de guerra, ahí los puntos no se ganan por ser el chico sumiso que se deja explotar en el trabajo. Disculpe usted, jefecito. ¿Cómo sé si estamos en un juego de guerra y mi misión es rebelarme contra el sistema para conseguir la igualdad y el trato justo? No, mijo, este no es de esos. Este es de los que usted se pone la camiseta y sigue chambeando. Ah, bueno, jefecito, pues gracias. ¿Ya oyeron, cuates? A seguir chambeando, que esta realidad no es de esas. Y cuéntame, ¿qué otros escenarios piensas que podrían ocurrir y de qué dependería para que pasaran? Déjame tu comentario para analizarlo en los próximos capítulos. Pues con este video damos inicio a la nueva temporada sobre simulaciones. Un tema que no debe tratarse a la ligera, sino algo muy serio de lo que hay que hablar con muchísima responsabilidad. En los próximos capítulos estudiaremos otras variantes del impacto social que podría causar asumir que estamos en una simulación, considerando que la noticia se daría según los intereses, prejuicios e ideologías de cada quien. Y todos tenemos un interés, un prejuicio y una ideología. Para esta nueva serie de videos tuve que pasar por muchas, en serio, muchas semanas leyendo libros y viendo contenido sobre la hipótesis de las simulaciones y la posibilidad de que seamos parte de un sistema simulado. Y no lo hice para darles un resumen de lo que ya han dicho otros, sino para tratar de encontrar argumentos en contra de mi hipótesis sobre este tema. ¿Y qué creen? Pues que hasta ahora ninguno de los videos, libros o estudios que leí de ciencia y filosofía por sí solos mencionan nada en contra del conjunto de argumentos que les daré de por qué sí es posible que vivamos en una simulación. ¿What? Y ojo a la letra pequeña, porque no estoy diciendo que nadie haya mencionado lo que les voy a contar, sino que todos los que han dicho algo al respecto lo han dicho desde su área de especialidad y bajo los límites temporales de su época, lo que los limita a contemplar otras áreas de probabilidad. Es como si cada quien tuviera una pieza del rompecabezas y hablara creyendo que no existen o existirán más piezas en el futuro, o subestimando la posibilidad de que algún chico con gafas se tomara en serio el tema y se pusiera a reunir las piezas para armar el rompecabezas. Y eso le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, un filósofo podría opinar desde la filosofía empírica basada en su experiencia, sin tener conocimiento sobre los avances en la informática o las neurociencias. Así como un informático tal vez diga que para simular cada partícula de este universo, se necesitaría un computador con más espacio y poder de procesamiento que el que hay en el universo original, sin entender cómo y por qué surge la percepción de un organismo vivo. Y asimismo, cada pensador, desde Platón o Descartes hasta los filósofos y científicos de nuestro tiempo, como Nick Bostrom, David Chalmers o el matemático Stephen Wolfram, aunque compartamos muchas ideas,
Es importante ser conscientes de que cada quien está hablando desde su especialización. Y el problema es que toda especialización en un conocimiento implica una separación de otras áreas de la realidad. Y esa es una de las paradojas del conocimiento, el sesgo del experto. Entre más sabes de una cosa, menos sabes de otras. Por eso hay que tener mucho cuidado de dar por hecho algo que dice algún experto sobre algún tema sin contemplar otras áreas de las que tal vez no tenga tanto conocimiento. Por ejemplo, aunque Richard Dawkins tiene toda mi admiración por su libro El gen egoísta, en su libro El espejismo de Dios quedó como un p*** al hablar de conceptos filosóficos que no supo analizar, como las 5 vidas de Tomás de Aquino. Aún así, muchos pueden leer a Dawkins bajo el sesgo de autoridad y copiar sus argumentos aunque estén mal. Si quieren ver a qué me refiero, les recomiendo el video sobre Richard Dawkins en el canal de Adictos a la Filosofía. Y de paso, en este mismo canal, vean los videos sobre el cientificismo, pues serán muy necesarios para nuestro estudio, ya que además del sesgo del experto, también tenemos el sesgo temporal, que nos limita a ver más allá de las posibilidades de nuestra época. Pues una cosa es que Platón y Descartes cuestionaran la realidad y otra muy diferente es que hubieran vivido en la era de la realidad virtual, ya que a medida que avanza el tiempo también surgen nuevas ciencias, de modo que no podemos fiarnos de que las ciencias que hoy tenemos serán las mismas o las únicas que existirán en el futuro. Además, una cosa es plantear una idea como metáfora y otra es verla como una posibilidad real de que así sean las cosas, ya que al final, y presten mucha atención a esto, nunca se trata de lo que sabemos o pensamos, sino de cómo eso nos hace sentir y cómo esa sensación influye en nuestro comportamiento y actos. Por eso nunca se trata solo de lo que decimos, sino de la forma en cómo lo decimos. Y esto es importante porque a lo largo de esta temporada se plantearán varias ideas y al final no tengo el control de cómo las vayan a tomar ustedes. Y precisamente, siendo consciente de la paradoja de la especialización y los demás sesgos, es que he tratado de mantener una perspectiva más amplia pero muy cuidadosa que reúna la información de diferentes áreas como la física, la filosofía, la biología, la psicología e incluso de algunas escuelas esotéricas y hasta pseudociencias infravaloradas, puesto que el sesgo cientificista también puede limitarnos a un determinado punto de vista. Y ya con esto claro, si te está gustando este video, dale like y suscríbete para que el algoritmo lo promocione. Muchísimas gracias a todos los que apoyan este canal dando like o comentando. Y si quieren aportar un poquito más a este proyecto, en la descripción les dejaré el enlace de Patreon y PayPal. No siendo más, recuerda que para resolver los problemas de nuestra realidad, debemos descifrar los enigmas de nuestra percepción. Así que ponte los lentes y sígueme para más contenido. Ponte los lentes.